Bienvenidos al mundo de la superestructura, bienvenidos al mundo de las ideas. ¿Por qué hay marcas que no necesitan anunciarse? ¿Por qué hay personas que entran en una sala y todos voltean antes de haber dicho una sola palabra? ¿Por qué hay ciudades que el mundo entero quiere conocer, admirar y visitar sin importar cuánto hayan gastado en su publicidad? Eso no es suerte, eso no es presupuesto y eso no es carisma. Eso se llama la superestructura. Mi nombre es Federico Quinzaños. Llevo 18 años construyendo superestructuras para países, ciudades, marcas y personas en México y en todo el mundo. He trabajado con gobiernos, con destinos turísticos, empresas y con individuos que necesitaban algo más que un libro de marketing. Una narrativa que les funcionara, una historia que les durara, una estrategia que se instalara en la mente de las personas antes de que ellos abrieran la boca. Y eso es la superestructura. La superestructura es el sistema de ideas que vive por encima de lo que tú produces o de lo que estás construyendo. Es la narrativa que ya existe en la mente de tu audiencia antes de que ellos decidan si te compran, si te votan, si te siguen o posiblemente si confían en ti. Apple no te convence de que sus productos sean buenos. Tú ya lo crees antes de entrar a la tienda. Harvard no necesita explicarte por qué vale lo que vale. Tú ya lo sabes. Trump ni siquiera necesitó presentarse cuando bajó por esa escalera en el 2015. Llevaba 30 años construyendo su superestructura. El problema es que nadie te enseña a construirla. Los libros de marketing te hablan de campañas, los de branding te hablan de logos, los de estrategia te hablan de números. Ninguno te habla de narrativa, de eso que sostiene todo, la superestructura. En los próximos minutos te voy a dar 10 tips fundamentales para construir la tuya. ¿Por qué deberías de escucharme? Porque he bajado la superestructura de un concepto académico a una tecnología narrativa. Algo aplicable directamente a tu proyecto, a tu vida. Logré que Barack Obama mencionara Querétaro en su discurso, sin que nadie se lo pidiera. Conseguí que Steve Wozniak, el cofundador de Apple, dijera públicamente que Querétaro era el mejor lugar para vivir en el mundo. Logré que Querétaro apareciera en los rankings internacionales por primera vez. Llevé a Lelé, una muñeca mexicana, a Times Square, solo por mencionar el caso de Querétaro. Llevo 18 años cuidando la narrativa de Querétaro, desde distintas trincheras, dentro y fuera de gobierno. Todo esto ha sido posible por una sola cosa, la superestructura. Eso es lo que voy a enseñarte hoy. Tip número 1. Define a quién le vas a hablar. Todo proyecto nace con una tentación enorme. Le quieres hablar a todos. Es comprensible. Cuando tienes algo en lo que tú crees, quieres que el mundo entero lo escuche. Pero hay una ley fundamental en la narrativa estratégica. Una historia que intenta hablarle a todos no le habla a nadie. Se diluye, se vuelve ruido y el ruido, por más caro que sea, no se instala. Definir a quién le vas a hablar no es limitar tu alcance, es exactamente lo contrario. Es la condición para que tu mensaje llegue con la fuerza suficiente para instalarse. Una idea que resuena profundamente en una persona específica tiene mucho más probabilidad de expandirse que una idea tibia diseñada para no molestar a nadie. Esto implica conocer a tu audiencia en dos dimensiones que rara vez se trabajan juntas. La primera, ¿qué tiene esa persona? Sus recursos, sus creencias actuales, su historia, el mundo narrativo que ya está habitando. No puedes instalar una superestructura en el vacío. Tienes que saber sobre todo en qué terreno vas a construir. Y la segunda, ¿qué quiere? No lo que dice que quiere, lo que genuinamente necesita, lo que le falta, lo que busca sin saber qué es lo que está buscando. Ahí es donde vive la oportunidad de una narrativa real. Cuando entiendes las dos dimensiones, lo que tiene y lo que quiere, puedes construir un puente. Y ese puente es el inicio de toda superestructura. Para tu proyecto, escribe en una hoja el nombre de una sola persona que represente tu audiencia. No un segmento, una sola persona. Escribe qué tiene y qué quiere. Ese ejercicio es el punto de partida para todo lo que viene. Tip número 2. Entiende qué tienes tú. Antes de construir cualquier narrativa, hay una pregunta que la mayoría se salta, porque da miedo responderla con honestidad. ¿Qué tienes tú realmente? No lo que quisieras tener, no lo que crees que el mercado espera de ti, lo que tienes de verdad. Tu historia, tu infraestructura, tu estructura, tus activos reales, tangibles e intangibles. Todo proyecto humano descansa sobre 3 niveles. El primero es la infraestructura, lo que no se ve, pero sin lo cual nada existe. Los cimientos, los servicios, la base invisible que hace que todo lo demás sea posible. El segundo es la estructura, lo que se ve y se toca, los activos físicos, el equipo, el producto y los espacios. Y el tercero, el más poderoso, la superestructura, el mundo de las ideas, la narrativa, los valores y la identidad. El error más común es querer construir superestructura sin haber hecho el inventario honesto de los dos niveles anteriores. La superestructura más poderosa no se inventa, se destila. Surge de lo que genuinamente tienes.
amplificado y articulado con precisión. El activo más valioso de tu proyecto probablemente ya existe. Simplemente no lo has nombrado, no le has puesto en el centro, no lo has convertido en esa gran narrativa. Para tu proyecto, haz un inventario de 3 columnas. ¿Qué tienes en infraestructura? ¿Qué tienes en estructura? ¿Y qué tienes o podrías tener en la superestructura? La tercera columna es donde vive tu mayor oportunidad. Tip número 3. Define qué quieres. Ya sabes a quién le hablas, ya sabes qué tienes. Ahora viene la pregunta más estratégica de todas y la que con mayor frecuencia se responde mal. ¿Qué quieres instalar en la mente de esa persona? No qué quieres vender, no qué quieres comunicar. ¿Qué idea quieres que viva en tu audiencia cuando piensen en ti? Cuando no estés presente, cuando no hay anuncios, cuando la decisión se tome en privado. La superestructura opera precisamente ahí, en el momento en que nadie mira, en la narrativa que ya existe en la mente de tu audiencia antes de que abras la boca. Y esa narrativa tiene que ser deliberada. Tiene que haber sido diseñada y no dejada solamente al azar. Definir qué quieres no es un ejercicio de deseos, es un ejercicio de precisión estratégica. Tienes que ser capaz de responder cuando alguien piensa en mi proyecto, qué quiero que sienta, qué quiero que crea, qué quiero que diga. Una sola cosa, no 3, no 10, una. Esa idea es tu superestructura. Todo lo que construyas después, tu mensaje, tus canales, tu comunicación, tiene que apuntar hacia ella con una consistencia absoluta. Para tu proyecto, completa esa frase con una sola oración. Cuando alguien piense en mi proyecto, quiero que crea que. Si tardas más de 2 minutos, todavía no tienes una superestructura definida. Tip número 4. Un solo mensaje, el sweet spot. Ya tienes los 3 elementos del diagnóstico. Sabes a quién le hablas, sabes qué tienes, sabes qué quieres instalar. Ahora viene el momento más difícil y el más importante de todo este proceso. Encontrar ese sweet spot. El sweet spot no es un eslogan, no es una frase de marketing, es algo mucho más profundo y preciso. Es la narrativa que solo puede existir en la intersección de lo que tú tienes genuinamente y lo que tu audiencia genuinamente quiere. Una narrativa que es verdadera para ti, porque describe algo real de lo que eres y que resuena muy bien en tu audiencia, porque responde a algo que se necesita. Cuando esa intersección aparece, no hay que convencer a nadie. La narrativa viaja sola, no porque sea brillante, sino porque es verdadera. Y en ambas direcciones al mismo tiempo. La tentación opuesta es querer decirlo todo, tener 5 mensajes para 5 audiencias distintas, cambiar el tono según el canal, matizar, ampliar, cubrir todos los frentes. Esa tentación es el camino más directo hacia la invisibilidad narrativa. La mente humana no procesa la complejidad, la descarta. Lo que no se puede recordar no se puede repetir. Por eso, lo que no se puede repetir no se instala. Y lo que no se instala no existe superestructuralmente, sin importar cuánto hayas invertido para difundirlo. Para tu proyecto, dibuja 2 círculos que tengan una intersección. En el lado izquierdo escribe lo que tú tienes y lo que quieres, y en el lado derecho escribe lo que tu audiencia tiene y quiere. El sweet spot vive en el centro. Trabaja esa intersección hasta que puedas escribirla en una sola frase. Tip 5. Repite el mensaje una y otra vez. Tienes tu sweet spot, un mensaje claro, verdadero y preciso. Ahora viene algo que parece simple y que la mayoría abandona antes de que funcione. Repetirlo, sin cambios de fondo, sin cansarse, sin buscar la versión mejorada. La repetición no es una táctica de comunicación, es el mecanismo central por el que una narrativa deja de ser un mensaje y se convierte en sentido común. La primera vez que alguien escucha tu mensaje lo evalúa, la 10ª vez lo reconoce, la 100ª vez lo da por hecho, y cuando algo se da por hecho deja de ser opinable. Se vuelve realidad compartida. Eso es la superestructura instalada. Hay un momento específico en la vida de toda narrativa en construcción que es el más peligroso. El momento en el que equipo interno se aburre del mensaje. Cuando ya lo han dicho tantas veces que les parece obvio, repetido y gastado. Ese momento es exactamente cuando el mensaje está empezando a instalarse en el imaginario externo. Y es exactamente cuando la mayoría lo cambia. Cambiar el mensaje en ese momento es como plantar un árbol, esperar a que eche raíces y arrancarlo justamente antes de que florezca. La constancia no es falta de creatividad, es la condición para que la creatividad tenga un efecto acumulativo. Puedes cambiar el formato, el tono, el canal, la producción. Lo que no puedes cambiar es la esencia. La esencia se repite hasta que el mundo la adopte como propia. Para tu proyecto, define cuánto tiempo lleva tu mensaje actual. Si es menos de 1 año, estás en la fase de instalación. Si lo cambiaste en el último año, es probable que lo hayas abandonado justo cuando estaba empezando a funcionar. Comprométete con él, aunque sea 2 años más. Tip 6. Identifica tus canales.
Tienes el mensaje, ahora tienes que decidir por dónde va a viajar. Una narrativa no se instala por un solo canal, se instala por todo un sistema. La diferencia entre una campaña y una superestructura es exactamente esa. La campaña usa posiblemente un canal durante un tiempo determinado. La superestructura usa todos los canales disponibles de manera simultánea y de una manera sostenida hasta que la narrativa se vuelva inevitable. Los canales o vectores, como yo les llamo, por donde viajan las narrativas son 6. 1. El tutorial, la transmisión directa de persona a persona, del maestro al alumno, del líder al equipo. 2. El académico, la legitimación a través del conocimiento verificado, la investigación, las universidades. 3. El moral, la consagración por parte de figuras de autoridad simbólica. ¿Quién respalda tu narrativa? ¿Quién le da o le quita un peso moral? 4. El documental, el registro permanente, el libro, el video, el archivo que convierte lo efímero en evidencia. 5. El mediático, la amplificación a través de los medios y las plataformas. Y número 6, el retroalimentativo, la conversación entre pares, el boca a boca, el genuino, el que no se puede comprar ni orquestar, el que solamente merece estar. La mayoría de los proyectos opera en uno o dos de estos canales. Generalmente el mediático y si tienen suerte el retroalimentativo. Los demás están vacíos y una narrativa que solo viaja por uno o dos canales llega débil, fácilmente es cuestionable, sin la masa crítica necesaria para poder instalarse. No se trata de estar en todos los lados al mismo tiempo desde el día 1. Se trata de tener una claridad sobre cuáles canales son estratégicamente prioritarios para tu proyecto y construir presencia en ellos de manera deliberada. Para tu proyecto, dibuja los 6 canales y evalúa honestamente en cuáles tienes presencia activa el día de hoy, pero también identifica el canal que más has descuidado y que más impacto tendrá para tu proyecto. Ese es tu próximo movimiento estratégico. Tip 7. Nombra un custodio. Este es el tip que más se subestima en la construcción de la superestructura y el que cuando falla puede destruir en horas lo que se tardó años en construir. Toda superestructura necesita un custodio, no un departamento de comunicación, no un manual de identidad visual, no una agencia de relaciones públicas. Un custodio es esa persona o ese protocolo institucionalizado, con la autoridad casi real y la claridad conceptual para decidir en el momento exacto cuando algo no es coherente con lo que somos. La función del custodio no es defensiva en el sentido reactivo, es estructural. El custodio es quien garantiza que cada decisión, cada declaración pública, cada alianza, cada cambio de dirección pase por el filtro de la narrativa central. Es quien pregunta, antes de que algo salga al mundo, ¿esto es consistente con lo que somos? Sin custodio, la superestructura queda a la merced de las urgencias del día a día. Y las urgencias del día a día siempre tienen una lógica de corto plazo, que puede ser perfectamente razonable en aislado y perfectamente destructiva para la narrativa de largo plazo. La superestructura más duradera es la que las historias son las más rígidas, son las que tienen mecanismos de custodia más sofisticados, que permiten la evolución de las formas sin perder nunca su esencia. Para tu proyecto, nombra hoy quién es el custodio de tu narrativa. Si la respuesta es nadie en específico, eso explica que tu mensaje ha cambiado más veces de las que debería. Asigna esa responsabilidad con autoridad real, no solamente simbólica. Tip 8. No confrontes, rodea la idea. Cuando un proyecto nuevo entra a un mercado donde ya existe una narrativa dominante, el primer instinto es atacarla. Señalar sus contradicciones, demostrar que el modelo anterior está equivocado. Construir identidad en oposición es el error más costoso que existe en la construcción de una narrativa. Las narrativas no mueren por refutación. No hay argumento suficientemente poderoso para destruir una idea bien instalada, porque las superestructuras no operan en el registro de lo racional, operan en el registro de la identidad, del significado y de la pertenencia. Y nadie abandona su identidad por un argumento, por más brillante que sea. Las narrativas mueren por obsolencia. Cuando una idea nueva las hace irrelevantes, no incorrectas, irrelevantes. Cuando el mundo que describían deja de ser el mundo en el que vivía la gente. Cuando una alternativa más poderosa ocupa el espacio y la narrativa anterior simplemente ya no tiene a nadie que la necesite. La estrategia correcta no es confrontar, es rodear, construir una narrativa tan completa, tan bien distribuida, tan genuinamente útil para tu audiencia. Que la anterior quede desplazada sin que nadie haya tenido que pelear. Quien se define contra algo le cede el protagonismo a ese algo. Quien construye algo propio eventualmente desplaza lo que estaba antes. Para tu proyecto, revisa tu comunicación actual.
y detecta cuántas veces te defines en función de lo que no eres, lo que rechazas o lo que criticas. Cada una de esas menciones es protagonismo cedido. Sustitúyelas por afirmaciones de lo que sí eres. Tip 9. No pactes. Genera la validación real. Hay una diferencia fundamental entre dos tipos de reconocimiento y confundirlos puede costar todo lo que ya has construido. El primero es el reconocimiento comprado, el medio que te entrevista porque pagaste la pauta, el influencer que te menciona porque firmaron un contrato, el premio que se otorga a quien compra el patrocinio. Eso produce visibilidad, pero no produce la credibilidad. El segundo es el capital simbólico, la autoridad que otros te otorgan de manera genuina y totalmente desinteresada, sin recibir nada a cambio, el académico que cita tu trabajo porque lo considera relevante, el medio que te cubre porque tu historia realmente vale la pena, el cliente que te recomienda porque transformó su proyecto, el experto que valida tu metodología porque la probó y funcionó. La diferencia no es el contenido del mensaje, es la autenticidad de quien lo emite. Y el público, con el tiempo, siempre detecta la diferencia. Una validación comprada dura un ciclo de noticias. Una validación genuina se acumula, se refuerza, se convierte en reputación. No pactar el núcleo de tu narrativa significa también esto. No ceder el mensaje central a cambio de visibilidad de corto plazo. La coherencia sostenida en el tiempo es el activo más difícil de construir y el único que produce superestructura real. Para tu proyecto, haz una lista de las 5 validaciones más importantes que tiene tu proyecto hasta el día de hoy. Evalúa honestamente cuáles fueron ganadas y cuáles fueron compradas. Las ganadas son tu capital real, las compradas son tu mayor vulnerabilidad. Y por último, tip 10, no mientas. Este es el último tip y el más provocador, porque no es lo que parece. No es un principio ético, es un principio estratégico. Todos mentimos, es parte de la experiencia humana. Mentimos para protegernos, para proteger a otros, para hacer la convivencia posible. La mentira es una herramienta antigua y universalmente utilizada. Y paradójicamente todos odiamos que nos mientan. Pero hay una distinción crítica entre la mentira como recurso cotidiano y la mentira como una herramienta estratégica en la construcción de una superestructura. Cuando construyes una narrativa que debe instalarse en el imaginario de miles o de millones de personas durante años, estás operando con una maquinaria de alta precisión. Esa maquinaria requiere herramientas finas. La mentira es como si fuera un martillo. El martillo tiene usos perfectamente legítimos, pero no sirve para reparar un circuito electrónico. Si llevas tu iPad roto a un técnico y él lo intenta arreglar a martillazos, el problema no es el martillo, el problema es la elección de la herramienta. Una superestructura construida sobre falsedades es el sistema más frágil que existe. Opera con aparentemente normalidad hasta que una sola verdad externa, un periodista, un competidor o un documento infiltrado, produce un colapso que ninguna inversión en comunicación va a poder detener. Y lo que se derrumba no es solo una mentira, se derrumba todo lo que había encima. La verdad estratégica, lo que genuinamente es tuyo, genuinamente de tu proyecto, genuinamente verificable, es el material de construcción más resistente que existe. No porque sea noble, porque es imposible de destruir. Para tu proyecto, identifica los 3 elementos de tu narrativa actual que son más difíciles de sostener, con una evidencia real. Esos son los puntos de vulnerabilidad estratégica. No los elimines de tu narrativa. Trabájalos hasta que sean verdaderos. 10 tips, un solo proceso. Empieza por tu audiencia, luego audita lo que tienes, define qué quieres instalar, encuentra el sweet spot, el único mensaje que es verdadero en ambas direcciones. Repítelo sin descanso, distribúyelo por todos los canales disponibles. Nombra a alguien que lo custodie, rodea la narrativa dominante en lugar de confrontarla. Genera validación real, no comprada, y construye sobre la verdad, porque es lo único que no se puede destruir desde afuera. Eso es la superestructura como tecnología, no solamente como un concepto académico, no como teoría, como proceso verificable, replicable, aplicable a cualquier proyecto, en cualquier industria, en cualquier escala. Si quieres aplicar este proceso en tu proyecto específico, tengo un gran camino para ti. El taller presencial. Un día de trabajo intenso, un grupo pequeño donde vamos a construir tu superestructura desde cero, con el proceso completo, con ejercicios aplicados a tu caso específico y real, con resultados concretos al terminar el día. El link para registrarte está aquí abajo. El cupo es limitado porque este proceso funciona mejor en grupos pequeños donde puedo trabajar con cada uno de ustedes a nivel de profundidad. Bienvenido al mundo de la superestructura, soy Federico Quinzaños.